Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga, un gusto nuevamente el estar con ustedes y en esta tarde de discipulado, y muy importante lo que hoy el Señor va a estar hablando. Vamos a estar viendo ya nuestra lección número 3 de nuestro manual 11 y que lleva por título La determinación de Jesús en cumplir el propósito del Padre. Amén. Y bueno, como saben, siempre tenemos nuestras preguntas a reflexionar, y cada una de estas preguntas las vamos a responder todos. Por lo tanto, les pido de favor que me manden sus respuestas de estas 3 preguntas, cada uno a mi WhatsApp personal, para escuchar lo que ustedes reflexionaron al respecto, ¿ok? Bueno, la primera pregunta dice: ¿entiendes qué significa la palabra determinación? Explica. Pregunta número 2. ¿Has tenido algún estorbo para cumplir el propósito de Dios? ¿Y por qué? Pregunta número 3. ¿Por qué es necesaria una actitud determinante para cumplir el propósito de Dios? Esas son las 3 preguntas a reflexionar. Repito, espero sus respuestas de cada uno de ustedes en relación con las 3 preguntas, ¿ok? Bueno, mis hermanos, y el texto a memorizar, o lo que es el texto base de nuestra lección, lo encontramos en Juan 4:34. Y fíjense, escuchen lo importante de lo que aquí el Señor nos habla. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense qué importante. Decía Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y qué tanto implica esto? ¿Verdad que nosotros no podemos vivir sin comer? Tal vez podamos aguantar algunos días o varios días, pero tarde o temprano es necesario ingerir alimento, porque si no nos alimentamos, obviamente vamos a morir, y una muerte física. Por lo tanto, entonces, la comida, que podría decirse, es vital, es necesaria para nosotros, para seguir teniendo vida, para seguir teniendo ánimo, para seguir teniendo fuerzas, porque finalmente también, dependiendo de lo que nos alimentamos, es qué tan fortalecidos o inmunes estamos a las inclemencias, ¿verdad? Entonces, fíjense, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, para Jesús era vital, era necesario, era una necesidad imperante para él estar haciendo la voluntad del Padre y acabar la obra que el Padre le había encomendado. Qué hermoso. Y qué hermoso, y como vemos y como lo sabemos, Jesús es nuestro modelo. Ahora eres tú y soy yo los que debemos de tener esa necesidad, ¿sí? El que nuestra comida sea hacer la voluntad del Padre y alcanzar el propósito para la cual fuimos creados. Y eso ya lo sabemos. Si no sabes todavía cuál es el propósito de Dios en tu vida, es que tengas su imagen y su semejanza. Amén. Entonces, que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él primero era el unigénito, pero ahora dice que es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros debemos de tener el mismo carácter que nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos tener porque ya también tenemos la genética de Dios, la genética del Padre, que al haber nacido de nuevo, miren, fue implantada en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, y vamos a entrar al contenido de la lección. Es una lección, podría decirse, un poco corta, pero que tiene muchísimo significado y contenido, mis hermanos, ¿sí? Miren, dice que la expresión del carácter de Cristo fue evidente en su determinación en cumplir y hacer cumplir el propósito del Padre. Pero fíjense, en todo, no nada más en una cosa o 2 o 3, sino en todo. O sea, Él se determinó a cumplir lo que se tenía que hacer
de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al propósito del Padre. Y Jesús conocía perfectamente cuál era la voluntad de su Padre. Su Padre es el mismo que tuyo y mío, ¿sí? Dios. Entonces Jesús conocía perfectamente cuál era el propósito para lo cual Dios lo había enviado aquí a la tierra, aquí a este mundo. Entonces Él se determinó a cumplir absolutamente todo para lo cual Dios lo había enviado. Y eso es lo que Él expresaba a través de su carácter, esa determinación por cumplir lo que Dios le había encomendado. Y ahora, eso fue para Jesús en ese tiempo, pero ahorita también ya está establecido para ti y para mí cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces nosotros, al igual que Jesús, debemos de estar determinados a cumplir ese propósito, pero que también sea, miren, evidente y que lo estemos expresando a través de nuestro estilo de vida, que vivimos bajo esa determinación de cumplir todo lo que el Padre para lo cual nos ha enviado. ¿Y para qué nos ha enviado? Para tener su imagen y su semejanza, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para que donde nosotros nos plantemos, mis hermanos, seamos luz y seamos sal de este mundo, y estar llevando todas las buenas nuevas, ¿sí?, a toda criatura. Para eso, por si no lo sabías, hoy el Señor te lo recuerda. Fuiste creado, ¿sí?, con el propósito de tener su imagen y su semejanza, pero no nada más es eso, sino para que llevemos las buenas nuevas a toda criatura, que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Bueno, nos dice también que la Escritura nos muestra lo radical y lo determinante que Jesús fue para cumplir con el propósito del Padre. ¿Y por qué radical y determinante? Porque como ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, Él no se dejó influenciar ni por circunstancias, no se dejó influenciar por personas, por sentimientos, por emociones, por nada se dejó influenciar, a manera de que esa influencia lo pudiera sacar del propósito de Dios. Entonces, por eso dice aquí, fue radical. Y no nada más lo dice el manual, si nosotros vamos a la Escritura, que es donde conocemos a Jesús, vamos a darnos cuenta que Él siempre fue radical, Él fue determinante, ¿sí?, para cumplir el propósito, y no hubo nada que lo pudiera sacar del propósito de Dios. Amén. Dice aquí que nunca se dejó influenciar, precisamente lo que les comentaba, por la lógica humana, por sentimientos, por buenas intenciones o circunstancias que se le presentaban. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo es cuando Juan se opone para bautizar a Jesús. Recordemos ese pasaje, ¿verdad?, donde Jesús le dice a Juan que lo bautice. Juan sabía perfectamente quién era Jesús y que él era mayor que él, y por tanto le dijo, o sea, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Sino que debería ser al revés, tú me tendrías que bautizar a mí. Pero estaba escrito, y Jesús sabía cuál era el propósito del Padre, y por eso Él no se dejó persuadir, no, como luego lo decimos en lo terrenal, no se dejó, no le compró a Juan lo que le estaba diciendo, aunque tenía razón, porque Jesús sabía quién era Él, y era mayor que Juan, pero Jesús, miren, siempre bien ubicado, no andaba de presumido ni sintiéndose muy el hijo de papi, no, Él humilde, sobrio y entendido del propósito de Dios. Entonces no se dejó persuadir por Juan, e hizo que Juan le bautizara. Amén. Entonces, cuán importante es que nosotros, y veamos este ejemplo, estemos bien determinados, pero también bien ubicados, sí, de que somos hijos de Dios, que somos reyes, que somos sacerdotes, que tenemos una identidad en Él,
pero no para soberbia, no para una vanagloria de nosotros, sino que estar ubicados en cuanto al propósito del Padre. Espero estarme dando a entender, ¿sí? Porque habrá momentos en los que nosotros tenemos que expresar el carácter de, bueno, siempre, pero habrá momentos que sean muy obvios, podría decirse, y dentro de esa humildad nosotros también permitir que otras personas, inclusive de menor nivel o jerarquía dentro de la iglesia o inclusive en el mundo, miren, nosotros debamos de someternos. En este caso, por decirlo, las autoridades. No es que yo soy una hija de Dios, por ejemplo, yo como discipuladora, etcétera, yo cómo me voy a someter pues a un simple discípulo, aunque todos somos discípulos, desde el apóstol Abraham, desde la máxima autoridad espiritual hasta la mínima que pudiera ser un discípulo más, todos somos discípulos, pero bueno, a veces los discípulos también cumplimos algún tipo de función, ¿sí? Ya sea con un ministerio o alguna función en específica, como en este caso yo que soy discipuladora. Pero no es para vanagloria, sino porque estoy entendida que si yo tengo esa función es por parte de Dios y es para su servicio, es para su gloria, es para su propósito, porque estoy siendo yo perfeccionada, estoy siendo edificada, pero también he sido puesta para edificar a otras personas, amén. Pero fíjense, Jesús no se dejó persuadir y hizo que Juan hiciera lo que tenía que hacer, que era que bautizarlo. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿sí? Entonces, esta petición de Jesús dice que sorprendió a Juan, porque lo lógico era que Jesús bautizara a Juan. Sin embargo, no fue así, sino que Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Y aquí vemos cómo en este caso nuestro Señor Jesucristo no permitió que ni su jerarquía ni que el reconocimiento de Juan hacia él lo persuadiera y que no se cumpliera lo que ya estaba escrito y lo que estaba ya previsto o planeado por Dios que sucediera. Entonces nuestro Señor Jesucristo, miren, determinado a cumplir lo que el Padre ya había planeado. Amén. Otro de los ejemplos que tenemos es cuando Pedro trata de persuadir a Jesús que no vaya a la cruz. Y ese pasaje creo que también ya todos no lo sabemos. Jesús empieza a hablarle a sus discípulos acerca de todo lo que él iba a padecer y que iba a ser humillado por los escribas, por los principales, todo lo que él iba a pasar y que finalmente pues iba a ser acusado y iba a ser crucificado. Y Pedro le dice que no, que tuviera compasión de él y que tal cosa no aconteciera. Pero miren, Jesús rápidamente pudo discernir que no era en sí Pedro el que estaba hablando, sino que era el enemigo, que era Satanás. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. El enemigo siempre va a utilizar personas o circunstancias muy cercanas a nosotros. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito del plan de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil el que a veces nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, el esposo, la esposa, amigos muy cercanos nos pudieran decir algunas cosas y que en lo humano y dentro de lo secular, mis hermanos,
pudiera ser bueno, no es necesariamente que tenga que ser malo, es bueno, pero posiblemente, aunque sea bueno, eso pudiera sacarnos del propósito del Padre. Entonces, nosotros debemos saber persuadir, debemos saber discernir, de dónde viene ese comentario, esa opinión, si realmente viene de nuestro familiar o es nuestro familiar el que está siendo usado por el enemigo precisamente para sacarnos del propósito. Y un ejemplo es, por decirlo, cuando nosotros ya sabemos los días que tenemos de culto, que tenemos que honrar al Señor, ¿sí? Es solamente un ejemplo, o el día del discipulado, por decirlo, y que nos dijeran, ay, ¿sabes qué? Ay, ya te la vives en la iglesia, o pura iglesia, mira, vámonos al cine, vámonos acá, va a haber, nos vamos a reunir y vamos con los compañeros de X o Y generación y vamos a irnos al café. Y digo, eso no es malo, o sea, todos tenemos ese derecho y es una facultad, es una bendición por parte de Dios y es un don, el saber gozar de las cosas que nos da el Señor. Entonces es bueno que vayas con tus amigos, que compartas, etcétera. No es malo. Aquí la cuestión es de las prioridades. Dejas de congregarte, dejas de escuchar la palabra del Señor por irte a hacer otras cuestiones, ¿sí? O ya no te metes en las cosas del Señor porque ya te dijeron que estás, ya dicen, fanatizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de sacarte de que tú sigas avanzando y desarrollándote en las cosas del Señor. ¿Y a quién es el que le interesa que tú no crezcas o no te desarrolles en las cosas del Señor? Pues al otro, al enemigo, para seguirte teniendo cautivo en él, ¿sí? Entonces, cuán importante el que podamos discernir de las cosas para que nosotros no seamos sacados. Pero veamos aquí lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos modela, que Él se determinó, inclusive como decía aquí, Él fue radical y determinante para cumplir el propósito. Y aquí es a lo que voy. Oye, ¿vamos a ir al café? Sí, pero yo llego, por decirlo, a partir de las 7:30 de la noche, porque yo de 6 a 7 tengo mi discipulado. Entonces yo los alcanzo y nos podemos, a partir de 7:30 yo los veo. Oye, que vamos a la playa. Sí, vamos a la playa, pero primero escucho lo que Dios quiere hablar a mi vida y ya luego voy a la playa. Entonces son ejemplos muy simples, pero como estos se pueden presentar muchas otras cosas, mis hermanos, y realmente le estamos dando el lugar que corresponde a Dios. Realmente estamos siendo determinantes en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, o simplemente nada más en algunas cosas, porque aquí el Señor nos los está diciendo que Él se determinó en hacer todo lo que, pero fíjense, todo lo que el Padre habría planeado, todo lo que tenía que ver con el propósito de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de determinarnos y que ninguna circunstancia nos pueda sacar. Ay, es que estoy muy deprimida. Y las amigas, vente, vámonos de compras, o vente, vámonos a tomar el café, etcétera. Y deja tantito las cosas, hombre, nada más te la vives con las cuestiones de la iglesia. ¿Realmente creen que las cosas del mundo nos puedan dar la paz que necesitamos? Si estamos en un estado depresivo, que no debiera de ser eso, porque
Si estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y la plenitud de Dios está en nosotros. Pero suponiendo que si estuviéramos en una situación de depresión, ¿creen que irse de compras nos va a quitar la depresión? Tal vez en ese momento porque andas distraído viendo aparadores o comprando, pero al rato estás más depresivo porque aparte de que no te curaste de la depresión, ahora estás deprimido porque a ver cómo vas a hacer el pago de todo lo que te compraste, ¿sí? Y la tarjeta la tienes hasta el queque. Entonces, el mundo no te da la paz que tú requieres, ¿sí? La Escritura dice que solamente Él nos da la paz y que es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Pero por qué? Porque aún pese a las circunstancias, la paz que nos da el Señor nos hace estar bien, estar tranquilos, pese a las circunstancias en que nosotros nos encontremos. Por eso debemos de conocerle y determinarnos a que su propósito se cumpla en nosotros y no permitir que ninguna circunstancia, ninguna lógica humana, ninguna persona nos saque de ese propósito. Amén. Entonces aquí vemos cómo Pedro quiso persuadirlo de que no fuera a la cruz. ¿Para qué? Pues precisamente si él no iba a la cruz, ¿qué iba a pasar? Pues simplemente ni tú ni yo seríamos salvos, porque Él fue a la cruz para perdón de todos nuestros pecados. ¿Se imaginan? No nada más Jesús hubiera sido el afectado, porque simplemente no hubiera cumplido el propósito del Padre, sino que toda la humanidad estaríamos, ¿qué? Perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque pues no se hubiera cumplido el plan y el propósito de Dios. Pero Jesús lo entendió, pero no nada más lo entendió, sino que se determinó a cumplirlo. Y ahora tú y yo gozamos de esa bendición gracias a su determinación. Entonces ahora nosotros como iglesia también debe de haber esa determinación y ser radicales a que el propósito de Dios se cumpla. Y no nada más tú y yo vamos a ser los bendecidos, sino que también serán, miren, benditas todas nuestras generaciones, porque aquí no nada más no se trata nada más de nosotros, sino que recordemos que nuestro Señor es un Dios generacional. Entonces todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, no nada más se queda aquí con nosotros, sino que alcanza nuestras generaciones. Amén. Entonces determinémonos y veamos el actuar de nuestro Señor Jesucristo, que en ningún momento Él se dejó persuadir para poder estar cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Amén. Bueno, vamos. El otro punto es: Jesús no se defiende ante las acusaciones de los principales sacerdotes y los ancianos. Y recordemos también en este pasaje cuando ya nuestro Señor Jesús es llevado ante la presencia de Pilatos para, pues, como quien dice, para el juicio. ¿Qué es lo que pasó? Pues le decían que se defendiera, pero Jesús en ningún momento se defendió. Y miren, ¿él qué? Guardó silencio, de tal manera que dice que pues el Pilato se maravillaba de eso. Y verdad que Jesús pudo haber hablado y pudo haberse defendido, y al momento de defenderse, ¿qué hubiese pasado, mis hermanos? Pues obvio, hubiera sido declarado inocente. Pero ¿qué pasó? Jesús entendía que tenía que quedarse callado, no tenía por qué defenderse, porque era necesario que él fuera declarado culpable para ir a la cruz y cumplir el plan y el propósito de Dios. Por eso él supo quedarse callado. Dese en cuenta, o sea, él tuvo esa oportunidad de evitar todo ese sufrimiento que tuvo, el de ser azotado, de ser pues eran como látigos y dicen que llevaba hasta espinitas, de ser azotado, el de ser crucificado, el de que le dieran
vinagre o hiel, no me acuerdo ahorita, el que le picaran, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó y que ya lo sabemos. Él pudo haberse defendido y poder evitar esa circunstancia tan dolorosa, pero él conocía el plan y el propósito de Dios y por eso, para evitar el que no se llegase a cumplir el plan y el propósito de Dios, miren, él se quedó callado. No importaron aquí las circunstancias, aún pese que eran unas circunstancias bien difíciles las que él iba a pasar, pero a él eso no le importó, porque miren, él se determinó a cumplir lo que el Padre le había encomendado. Por lo tanto, miren, fue radical, fue determinante para hacer lo que tenía que hacer y no ser sacado del propósito de Dios. Y de esa manera también nosotros, cuántas veces con la mínima tribulación empezamos a hacer cosas que no convienen o que van en contra del diseño. Personas que a veces porque están muy mal emocionalmente o por alguna cuestión de salud, ¿verdad? Que mucho se estila de que hay un brujo o hay una señora, un señor que cura, pero es bueno porque habla de Dios, o sea, no es nada malo, pero nosotros sabemos lo que la Escritura dice respecto de esas personas y de esa actuación, ¿sí? Eso lo abomina a Dios, que eso es un sinónimo de hechicería y eso a él no le agrada. Pero estás tan desesperado por tu situación emocional, estás tan desesperado por tu situación de salud, que lo olvidas y acudes a esas personas. Y tal vez sí te haga, entre comillas, cierto milagro, pero es momentáneo. Y hay veces que ni siquiera resultados hay. Y lo único que hay como resultado es que te sacaron el dinero, que sigues con las malestares. Y es algo que siempre está en continuidad, porque ahora traiga esto, en tantos días viene y ahora se va a hacer esto otro, y simplemente te volviste esclavo de esa situación. Cuando el Señor en su palabra nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo debemos de estar empapados del conocimiento de Dios para poder nosotros de ahí, mis hermanos, agarrarnos, afianzarnos y ser determinantes en que el propósito de Dios se cumpla. Estoy pasando por alguna situación, bueno, el Señor dice que vaya a Él, entonces voy a ir a Él y voy a cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Cómo? Porque no voy a acudir a cosas que el Señor abomina, a cosas que al Señor aborrece. Ahí estoy cumpliendo con su palabra, pero también cumplo porque me dice que vaya a Él, que vayan a Él todos los que se encuentren cansados. Me encuentro cansado, me encuentro deprimido, ¿a dónde voy a encontrar vida? Pues solamente en Él. Como se lo dijo Pedro, ¿a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra y palabra de vida y vida eterna? Entonces a Él es a donde voy a ir. Y miren, irnos con Él, y ahí vamos a estar siendo nutridos, vamos a estar siendo vivificados, y al estar siendo nutridos por Él, lo que vamos a expresar va a ser a Él. Su propósito se va a estar cumpliendo en nosotros. Amén. Espero estarme dando a entender. Entonces, no debe de haber ni persona, ni circunstancias, ni lógicas humanas que en un momento dado nos saquen del propósito de Dios. Nada, absolutamente nada, ni circunstancias, ni personas, ni cosas, ni nada por el estilo nos tienen que sacar. Pero es necesario que estemos determinados, el decir, nada me va a sacar del plan y del propósito de Dios. Y no es de que uno tenga que ser rebelde, que quede claro, o tenga que ser uno necio, no. Una cuestión es ser determinado a cumplir algo, y otra cosa es ser necio y estar montado en un error.
porque eso es la necedad, es seguir en un error. Esa es otra cuestión muy diferente a una determinación, que es una acción tendiente a alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces, el objetivo es alcanzar el propósito del Padre. Entonces, esa es mi determinación. Pero lo otro, la necedad, tiene que ver con cosas, pues, contrarias al diseño de Dios, podría decirse. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender, mis hermanos. Nos dice también que hay cosas que son buenas para cumplir el propósito de Dios. Perdón, dice, hay cosas que son buenas, pero para cumplir el propósito de Dios son un estorbo porque no van de acuerdo al mismo, ¿sí? Y aquí podría decirse que es el ejemplo de lo que hablábamos, de que nuestro Señor Jesucristo se pudo haber defendido cuando estaba siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos allá ante Poncio Pilatos. Él se pudo haber defendido y eso era bueno, porque finalmente él era inocente. Entonces, muchas veces en nuestras vidas va a haber cuestiones que pueden ser buenas, no tienen nada de malo, pero aunque sean buenas, no van acorde al diseño de Dios y no van acorde al propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos, pero sobre todo tengamos bien entendido el propósito de Dios en nuestra vida, para determinarnos y que nada nos pueda confundir y que haga que nosotros erremos, mis hermanos. Porque sí, se nos van a presentar muchas cosas y pueden ser buenas, no necesariamente son malas, pueden ser buenas o muy buenas, pero que de acuerdo al diseño de Dios, por lo que es a su propósito en nuestras vidas, pues simplemente no deben de hacerse o no deben de estar con nosotros. Amén. Ya por último nos dice que cuán importante y necesario, fíjense, es conocer y entender el propósito del Señor, para que no seamos persuadidos por nada ni nadie, de manera que nos saquen fácilmente de cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante conocerlo, porque si tú no conoces algo, pues ¿cómo lo vas a cumplir? ¿Sí? Entonces es necesario conocer el propósito y el plan del Padre para nuestras vidas. ¿Y cuál es su propósito? Tener su imagen y semejanza. Amén. Entonces, si tú ya sabes que ese es el propósito de Dios en tu vida, tener la misma imagen y su misma forma, que quiere decir carácter, entonces eso es en lo que tú debes de determinarte en estar haciendo y no permitir que nada ni nadie te saque de ese propósito. Amén. Nos dice que el que conoce el diseño debe de comenzar a ver las cosas como Dios las ve. El que no entiende el propósito y el plan de Dios es porque no está viendo el diseño. Pues sí, simplemente si tú no ves el diseño de Dios, que son que está aquí en las Escrituras, ¿sí?, pues no vas a conocer el propósito y el plan de Dios, y pues obviamente no se va a cumplir en tu vida. El que no entiende el propósito y el plan de Dios es porque no está viendo el diseño. Jesús no dejó que nada ni nadie, fíjense, le impidiera cumplir con el plan y el propósito del Señor para con él. No fue obstinado, o sea, no fue necio. Más bien fue determinado en hacer la voluntad del Padre. Dios quiere que seamos discípulos determinados en cumplir su plan y su propósito. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, si ya sabemos que si Dios quiere que seamos discípulos determinados para cumplir su plan y propósito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues eso, determinarte y no permitir que nada ni nadie, ninguna circunstancia te pueda sacar o desviar del propósito de Dios. Amén. Por último, la determinación correcta nos dice, no la define ni la lógica humana ni lo que nos pueda convenir o favorecer.
La determinación, fíjense, ¿cuál es la determinación correcta? Esa es el conocimiento de la voluntad del Padre, aunque parezca ilógico o contrario a la vista humana. Entonces, si tú quieres tener una determinación correcta, esta la va a definir el conocimiento de la voluntad del Padre, aunque para la lógica humana, para el mundo o para lo terrenal parezca ilógico, pero si para Dios eso es lo que se tiene que hacer, eso es la verdad absoluta, mis hermanos, y eso es lo que nosotros nos tenemos que determinar en estar haciendo. Entonces, acuérdense que también la Escritura nos dice que no nos amoldemos al mundo en el cual hay disolución, ¿sí? Nosotros, aunque el mundo diga algo, nosotros no nos regimos por el mundo. Es que dice Dios, y lo que dice Dios, eso es lo que tenemos que hacer, aun cuando vaya en contraposición de lo que estamos viendo en el sistema. Pero ese es el sistema, pero tú y yo le pertenecemos a Dios. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es lo que dice Dios. Amén. Bueno. Asimismo nos dice también que la convicción para ser determinados viene del entendimiento correcto del diseño, ¿sí? La convicción, o sea, lo que a mí me va a convencer para ser determinado viene de que yo entienda el diseño de Dios. Y sabemos que el diseño de Dios no es más que la meritita voluntad que nació del corazón de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y sabemos que la voluntad de Dios, como dice la Escritura, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces creo que no necesito ser, que me den mayores argumentos para quedar convencida de que mi determinación de ahora en adelante es hacer cumplir el propósito de Dios en mi vida, ¿sí? Y simplemente, mis hermanos, porque Dios es Dios y Él es el que nos creó, Él es el que nos ha dado la vida y Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Él es el Señor, y así nos esté yendo, pero mal, eso no importa. Dios siempre va a ser Dios y Dios siempre actúa con propósito. Muchas veces de lo mal que nos va no es por culpa de Dios, no es porque Dios nos esté probando, simplemente estamos teniendo consecuencias, pero precisamente de nuestras malas decisiones por no haber tomado en cuenta a Dios en lo que hicimos. Amén. Entonces, hoy el Señor nos habla para que si no estuvimos haciendo las cosas con esa determinación, si no habíamos entendido de que debe haber esa determinación en nuestras vidas para que su propósito se cumpla, pues hoy el Señor nos habla y ejemplo nos dejó Jesús de que nada ni nadie lo pudo sacar ni lo pudo desviar del cumplir el plan y el propósito de Dios. Y eso es lo que ahora a ti y a mí nos corresponde en este tiempo. Amén. Por último, mis hermanos, tenemos las directrices. La primera dice: esfuérzate y dedícate tiempo para conocer bien el diseño del Padre, ya que esto producirá en ti la determinación en hacer solamente su voluntad. 2. Evalúa tu vida. Fíjense una vez más, ¿verdad que constantemente nos están diciendo esto? Evalúa tu vida para detectar qué cosas constituyen un estorbo para que cumplas el propósito de Dios. 3. Empieza a ser determinante en el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Entonces, son unas directrices bien concretas. Y cuán importante evaluarnos para ver qué es lo que está haciendo un estorbo para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, pero también empezar a ser determinantes para que ese propósito se cumpla. Pero es necesario también el que conozcamos el diseño, que conozcamos de Dios para saber cuál es su voluntad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y miren, estar bien alimentados, bien nutridos de Él para que nada ni nadie nos pueda sacar. Cuando uno está bien alimentado, tiene uno muy buenas defensas
y así venga lo que venga, como tenemos un sistema inmune fuerte, ¿verdad? Que nada nos puede atacar, pero no nos afecta. Lo mismo es en lo espiritual. Si estamos bien nutridos, si estamos bien afianzados de Dios, pues podrá venir los embates que vengan, pero como estamos bien nutridos, nos puede atacar las tribulaciones, pero no nos van a afectar. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta fue la lección del día de hoy. Determinémonos, pero también evaluémonos para ver qué es lo que debemos de quitar de nuestras vidas, pero también qué es lo que más debemos de seguir poniendo. Amén. El Señor les bendiga y seguimos en contacto. Les mando un fuerte abrazo y espero que pronto volvamos a estarnos viendo, pero personalmente. Hasta luego, mis hermanos. Bendiciones.